Expertos en genética y biología molecular de todo el mundo se reúnen esta semana en las Jornadas Científicas Neurosur 2019 en Santiago. Entre los temas a debatir están los últimos avances de la genética que permiten, por ejemplo, crear embriones y órganos humanos a partir de células madre. Los dilemas éticos que se abren también serán parte de esta discusión, y para hablar de este tema estamos con el genetista y embriólogo español Alfonso Martínez Arias, uno de los invitados a este encuentro, y le agradecemos también, por supuesto, que nos acompañe en Mundo Plus Vanguardia. ¿Cómo está? Muchas gracias y buenos días. Partamos por una imagen, a ver si usted nos puede graficar de lo que hemos avanzado hasta el día de hoy en relación a células madres. Un tema que ha adquirido bastante fuerza o renombre en el último tiempo. Pero, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo a partir de células madres en este momento? Bueno, quizás lo primero es entender que es una célula madre que está bastante mistificado en la opinión pública y se le dan poderes que quizás no tienen y capacidades que quizás sería bien. Por eso una célula madre, hay dos tipos de células madre. Nosotros somos un conglomerado de órganos y tejidos que se tienen que mantener. Nosotros tenemos un desgaste, por ejemplo, la piel la renovamos cada 2 semanas. El intestino cada 2 o 3 días, la sangre cada día. Y eso es porque existen células madre particulares de ese tejido que son capaces de regenerar ese tejido. Luego hay unas células madre también que son muy interesantes, pero de las que tenemos ahora mismo mucho menos control, que son las embrionarias, que en lugar de dar origen a un tejido particular son capaces, bajo las condiciones de cultivo, de generar todos los diferentes tejidos. Y cuando hablamos, perdón, de todas estas potencialidades que tienen las células madre, ¿estamos hablando de estas últimas, de las embrionarias? No. ¿O en realidad de todo tipo? No, igual de las adultas. Por ejemplo, la de los intestinos, de las que sabemos mucho y de las que sabemos más, están en general reproduciendo el intestino todos los días. Esas células en los últimos años, investigadores en Holanda fueron capaces de, utilizando un cultivo de esas células, generar órganos similares al intestino en la placa de cultivo. Y esto genera revela una capacidad de estas células de autoorganizarse, de hacer una autoingeniería que puede generar estos microórganos. No son como los órganos reales, pero sirven como modelos para estudiar entonces no solo cómo se genera el intestino normal, sino también como modelos para testar drogas o probar enfermedades. ¿Y eso ya se está haciendo? Eso se está haciendo completamente, particularmente en Holanda, y están sirviendo de buenos modelos para ciertas enfermedades y también en tipos de cáncer y para tratamientos. Esto se llama organoides intestinales. Usted decía que hay harto mito también en relación a cuáles son las posibilidades de utilización de células madre. Vamos viendo qué es real, ¿no? Qué es falso de todo lo que vamos sabiendo, que creemos conocer. En realidad hay ciertas, como le digo, hay ciertos, sabemos que todos los órganos tienen células madre capaces de organizar ese órgano, pero sin embargo no en todas las situaciones somos capaces de controlar ese proceso que llevaría a que de una manera reproducible y utilizable podamos generar esos órganos. Lo que ocurre es que el mito de que estas células son capaces de hacer cualquier cosa genera que haya gente que venda células madre como una piedra filosofal para cualquier. De hecho, sin ir más lejos, en el taxi aquí veía la radio, venía comentando de una clínica de células madre. Exacto. Y hay mucha gente que de pronto, que tiene situaciones de enfermedades extremas o que tiene mucha ignorancia, acude a estas clínicas donde lo único que les hacen es reinyectarles células que nadie sabe lo que son y que en el mejor de los casos no pasa nada, pero ya ha habido varios casos, sobre todo en los Estados Unidos, donde esto está bastante monitorizado, en las que las personas que reciben estas células que nadie sabe de dónde vienen y que no son células madre, desarrollan cánceres o problemas muy serios. O sea, ahí hay un tema interesante que usted dice, finalmente hay un territorio medio engañoso, ¿no? Completamente. Completamente. Y eso es muy importante, el tener que la ley debería de caer sobre estas células madre y explorarlas en mucho cuidado. Ya le digo que me alarmó esta mañana viniendo en el taxi oír un anuncio para una de estas clínicas de células madre. Y por lo mismo, el problema ahí tiene que ver con que no se sabe exactamente qué células va a recibir, o porque no es posible o no tiene mucho sentido tener este tipo de clínicas de células madre. En el caso, ahora mismo no hay ninguna razón para tenerlas que no sea un lucro para las organizaciones que las generan, que normalmente son curanderos del siglo XXI, en los que utilizan la necesidad y la desesperación de la gente
para hacer dinero sin ninguna razón y sin ningún prospecto de que eso funcione realmente. Pero la investigación, hay una investigación real sobre células madre que es útil. Ajá. Lo que le estoy proponiendo, claro, que para pasar de lo que sabemos a la clínica en ese sentido, creo que las cosas van bien, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Y en ese mismo sentido, sabemos de ofrecimientos para guardar células madres de los recién nacidos. Efectivamente. ¿Eso tiene lógica, tiene un sentido para usted? Tiene muy poco valor ahora mismo. Sobre todo el caso, hay dos versiones de eso. Una versión un poco más científica y organizada, que se llama del cordón umbilical, para algún día sacar células de la sangre. Hay mucho trabajo en la utilización de las células madre que existen en el cordón umbilical para generar sangre, ciertos elementos de la sangre, pero no hay ningún racional para pensar que porque usted genera esas células madre se sabe muy poco de ellas, y otra vez es el afán de lucro de ciertas organizaciones. O sea, ¿usted no recomendaría bajo ningún caso una decisión de guardar células madre? Es una opinión personal, cada uno tiene que... Yo lo que le recomendaría a la gente es que se informara bien de cuál es el punto y el papel de ese guardar esas células madre, porque son caras esas intervenciones. Ahora, ¿en qué tratamiento sí tenemos certeza de que la utilización de las células madre funciona? Usted daba ahí varios ejemplos en relación a lo que se puede hacer, ¿no?, para la creación de órganos. Eso está, ya le he dicho que está en camino, pero hay una situación que sabemos desde hace mucho tiempo donde se utilizan las células madre, y es en los trasplantes de sangre. Es decir, sobre todo en los trasplantes de médula, porque el trabajo que hacen las células madre de la sangre sí se conoce muy bien, y el tema de los trasplantes de médula es un ejemplo, quizás el único, en el que lo que uno está trasplantando son un consorcio de células madre que van a regenerar toda la sangre del organismo. Eso es un ejemplo donde toda la investigación que se ha hecho ha creado una plataforma muy útil, segura, y que realmente se ha demostrado que ayuda. Hace poco tiempo escuchábamos, más bien conocíamos, de un nuevo caso de un paciente donde es trasplantado, tiene un trasplante de médula y desaparece el VIH. Él era portador. Es el segundo caso ya en el último tiempo que se conoce, estoy hablando de varios años, ¿no? Entre medio, entiendo, hubo varios experimentos no exitosos del mismo caso. ¿Usted ve ahí una potencialidad en términos de... El VIH no es un campo que sea el mío, pero sí leo, y soy consciente de que se están haciendo muchos avances en ese sentido, otra vez con las células madre de la sangre, de las que, como le he dicho, se conoce bastante. Lo que es preocupante, insisto, estas células que venden, y porque muchos deportistas cuando tienen una lesión se inyectan células madre, no pasa nada, eso no se lo cuentan, pero no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. En tratamientos de belleza hay un... Y sobre todo en los tratamientos de belleza, es lamentable. Eso para lo único que sirve es para engrosar las cuentas bancarias de los que producen ese tipo de publicidad. Ahora, cuando uno habla de células madres, claro, uno ha escuchado de todo, hasta la posibilidad de eventualmente una clonación, creación de seres humanos. ¿Hasta qué punto estamos hablando de ficción, que estamos hablando de realidad en términos de las potencialidades que existen? Una cosa es la potencialidad, y la potencialidad existe, pero hay que trabajarla. O sea, yo pienso que iremos poco a poco y siempre que sigamos las pautas científicas. Y otra vez, el tema de la sangre es uno de los buenos ejemplos de eso. Es lo mismo que el cáncer, ¿no? Se ha avanzado muchísimo a través de la ciencia. En el cáncer cada vez los curanderos juegan un menor papel, pero hay mucho mito sobre lo que son las células madre, como le digo. El potencial es importante e interesante, y yo creo que en el caso del intestino que hablábamos antes, va a haber realidades interesantes en los próximos años. Los otros casos van a llevar más tiempo. ¿Para posibilidad de trasplante, piensa usted? Efectivamente. Yo pienso que se están haciendo experimentos en ratones que son muy próximos a nosotros, que prometen mucho. Pero hay trabajo que hacer solo para el caso del intestino. ¿Y por qué solamente ese caso? Hay si razones... uno piensa que podría ocurrir con otros órganos. Podrá ocurrir con otros órganos, pero por el momento no veo en lo que yo conozco y en lo que yo sé, hay que hacer todavía mucho trabajo. Quizás a veces órganos particulares tienen situaciones particulares que favorecen al experimentador y al trabajo, la sangre, el intestino. Otros estamos en un principio todavía, y muchas veces lo que no hemos logrado todavía es un control sobre las células. Eso es lo importante. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por aclararnos dudas, por despejarnos todos esos mitos. Importante el llamado que hacía ahí a no creer en falsos milagros y curanderos. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa en Mundo Plus Vanguardia.